Creo que está grabando, ¿no? Sí, Genial. Gracias, Fernando. Ahora sí. Si alguien quiere entrar a la ayudantía y yo no lo estoy viendo porque estoy presentando, me avisan nomás, me interrumpen. Entonces, ven el PPT, ¿cierto? sí, Ya, perfecto. Em, Vamos a intentar que la ayudantía se quede en la hora 10 para no quitarles tanto el sábado y no abrumarlos con más materia porque ya tienen mucho contenido del cual estudiar. Y por lo mismo decidí, encontré que como método quizá era mejor centrarme mucho más en Kant y en la ética de los valores porque considero que, que son los contenidos quizás más difíciles que van a entrar en esta prueba. Igual vamos a ver el utilitarismo y la ética del diálogo, pero quizá un poco más rápido porque el utilitarismo es más intuitivo y la ética del diálogo quizá lo deben tener más fresco al ser lo último que vieron y no tampoco es tan difícil. Así que eso, cualquier duda me interrumpen. Y cambió un poco el orden de cómo creo, de cómo el profesor pasó la materia, pero todo en virtud de que quizás entiendan cosas que no son tan intuitivas. Entonces, para comenzar el utilitarismo, bueno, se entiende como una forma de consecuencialismo. Esto es una rama más grande de la ética. Y en él va a haber un esfuerzo, nace como un esfuerzo por entender de manera distinta lo que estamos entendiendo, lo bueno, lo malo y cómo, también cómo estamos entendiendo la ética ahora. Em, por ejemplo, se puede ver mucho el cambio con la ética clásica aristotélica, porque estas éticas antiguas tenían conceptos operantes, no sé, pensemos en prudencia, que no pueden ser reducidos a normas abstractas y a un conjunto de instrucciones. Y es decir, no nos da reglas universales. Y esto es precisamente lo que buscamos ahora en un mundo cada vez más interconectado. Por lo mismo, también empiezan a entenderse de forma distinta varias cosas de la ética. Por ejemplo, se empieza a entender distinto la razón práctica para interpretarse como razón teórica o técnica. ¿Cuál es la principal diferencia de estas dos? Podemos, a grandes rasgos, en Kant podemos ver más un poquito la diferencia, pero a grandes rasgos, la razón práctica, en la razón práctica se cumple el fin de algo cada vez que yo hago una acción. Por ejemplo, si yo busco ser generosa, yo busco la generosidad en cada una de mis acciones. En cambio, la razón teórica o instrumental, que es la que va a ocupar el utilitarismo, o como la va a entender, busca procedimientos para llegar a un fin determinado. Es decir, si quiero ser generoso, voy a buscar donarle X dinero a esta institución y listo. ¿Ya? Busca la razón instrumental, busca medios y fines. Em, También gran parte de los cambios se ve en la idea de que la ética intenta ser vista ahora como casi como una ciencia, quiere tener características científicas. Por lo mismo, se basa en las consecuencias. ¿Por qué se basa en las consecuencias? Porque dentro de quizás todo el acto ético, las consecuencias es el único lugar donde podemos ver los efectos externos, observables, capas de verificación, y sin apelar a realidades trascendentes, como la esencia o la ley natural o Dios. Por lo mismo, se busca estudiar las consecuencias. Eso es lo único que podemos someter a verificación. Y además, las consecuencias son calculables. Entonces, la idea de cálculo importa mucho en el utilitarismo. Ahora bien, bueno, ahí está. A ver, me van a esperar porque creo que alguien quiere entrar a a la sesión. Listo. Hola, Yanina. Ahora sí volvemos a la presentación. Entonces, hay muchas formas de utilitarismo, hay muchas formas de consecuencialismo, pero lo que van a tener como común todos es el principio de utilidad. ¿Qué nos dice el principio de utilidad? Lo más tanto para el mayor número de personas. La X puede variar, puede ser placer, puede ser utilidad, puede ser otra cosa, pero el utilitarismo es lo más útil para el mayor número de personas. Entonces,
lo único que le va a dar valor a una acción, lo que va a determinar que una acción sea buena o mala, es qué tanta utilidad nos vaya a dejar para un conjunto de personas. Bueno, y con el profesor vieron que el primer utilitarista era Bentham, y nos dice que el primer principio teórico del utilitarismo es la felicidad, pero interpretada desde el placer sensible. Va a decir que lo bueno es lo que nos dé más placer. Eh, pero como vieron con el profesor, John Stuart Mill va a sofisticar un poco em, esta idea de placeres sensibles, fin, como la felicidad, lo va a sofisticar un poco para que pueda ser generalizada en términos más universalizables, entendiendo que el utilitarismo busca la utilidad para el mayor número de personas. Entonces, para entender a Mill, este se va a fundar en dos pilares. El primero, el deseo universal de la felicidad, y el segundo, las consecuencias. Entonces, esto no es como para que lo pongan en la prueba, pero se puede entender el utilitarismo de Mill de esta forma. Podemos entenderlo también como una teleología de la felicidad, como lo habíamos visto en Aristóteles. Es decir, nosotros constantemente estamos buscando un fin último que es la felicidad. La diferencia es cómo estos dos modelos entienden la felicidad. Para Mill, a diferencia de Aristóteles, la felicidad no va a ser la plenitud de la naturaleza del hombre, sino que es la satisfacción física y psicológica del ser humano, es un bienestar placentero. Y por lo tanto es un estado de la conciencia subjetiva. Cambia esto, dependiendo. Eh, Así, la felicidad es la que se va a buscar para el mayor número de personas y lo justo va a estar determinado por la utilidad que va a aportar a la felicidad. Eso. Y para seguir como indagando en los presupuestos de Mill, nos va a ayudar a entender. A ver, esperemos un poquito que se me pausó la presentación. Ya está. Los criterios utilitaristas. Eh, Estos son como los puntos más importantes del utilitarismo para entenderlo teóricamente. Primero es la maximización. Como había dicho, el cálculo va a ser muy importante en el utilitarismo porque vamos a buscar calcular cómo obtener la mayor felicidad para todos los integrantes. Sin embargo, hay que tener aquí un punto súper fino para el utilitarismo de Mill. No le va a importar tanto cómo esté distribuida la felicidad, no le va a importar que todos seamos felices, sino que si sumamos la cantidad de felicidad en el mundo, por decirlo de alguna forma, si sumamos la cantidad global de felicidad, eso debe buscarse, ese debe ser la máxima. Por lo mismo, el utilitarismo va a entender que a veces pueden haber sacrificios injustos. Entonces, si lo caricaturizamos un poco, em, podemos decir que para mí yo puedo matar a alguien con el fin de que si matamos a esa persona, todo el resto de los seres humanos vamos a ser más felices. Entonces aquí no hay una distribución en que todos seamos felices porque alguien va a ser infeliz, el que va a morir, pero a consecuencia de esto, la mayor cantidad de seres humanos va a tener un buen vivir, por ejemplo. Otra característica importante del utilitarismo es el punto de vista imparcial. De hecho, hay utilitaristas que se preguntan así textual, ¿qué tiene el pronombre mi, los pronombres de posesión, que pueden cambiar la veracidad, el carácter de verdad de una frase, de una acción, de una idea? Entonces, aquí nos dice que nosotros siempre, como tenemos el punto de vista imparcial, siempre debemos actuar por el principio utilitarista. Es lo único que nos debe guiar, no otra cosa. Entonces, los utilitaristas se ponen en el caso. Si hay un incendio y en un edificio, y en este edificio hay dos personas, un sabio de renombre mundial que de verdad se aporte de forma, no sé, exponencial para todo el ser humano, y hay una empleada. ¿Qué nos dice el utilitarismo? Nosotros debemos salvar, obviamente, al sabio, porque es lo que nos da más utilidad, nos aporta más a los seres humanos en cuanto a los beneficios que podemos obtener del sabio en comparación con la empleada. Sin embargo, si la empleada es mi mamá, el carácter de verdad de la proposición, el carácter de verdad bajo el cual tenemos que seguir,
el principio utilitarista no cambia. Nosotros deberíamos seguir escogiendo al sabio sobre mi mamá. Esto es como la idea principal del punto de vista imparcial que implica el utilitarismo. Y por otro lado está la jerarquía de placeres que introduce Mill como un poco para sofisticar el utilitarismo. Y es que, ¿qué nos dice? Animales y humanos disfrutamos de los mismos placeres, por ejemplo, la comida. Pero son más altos aquellos placeres que son disfrutados solamente por los seres humanos. Entonces, nunca debemos sacrificar un placer superior, por ejemplo, el de la sabiduría, el de la contemplación, el de las ciencias, por uno inferior. No sé, la comida, el placer sexual, el placer, no sé, todos los que involucran. Eh, Parecidos más cercanos a los de los animales, a los corporales, etc. Por lo mismo hay una frase que creo que dice Mill, que es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Esa es como la idea de la jerarquía de los placeres. Y esto, a grandes rasgos, es el utilitarismo o lo que debieran estar manejando para la prueba, como los títulos, los conceptos guía. Eh, y eso. Ahora vamos a pasar a Kant, porque aquí sí me quiero detener un poco más, porque sus propuestas, sus presupuestos no son tan intuitivos, pero si lo hacemos de a poco, quizás quede más claridad en cuanto a los contenidos. Eh, y por lo mismo en Kant comenzamos explicándolo desde una crítica al utilitarismo porque lo podemos entender sus pretensiones muy bien desde acá. ¿Por qué Kant rechaza el utilitarismo? Porque busca rechazar cualquier normatividad, cualquier norma que se haga por la búsqueda de un fin, especialmente fines externos, monetarios, placenteros, honores, etc. Eh, y nos dice estas dos cosas. El utilitarismo pone en riesgo los derechos fundamentales del ser humano. Primera razón por la que debe ser descartado. Yo puedo pasar a llevar la dignidad de un ser humano por beneficiar a la de 10 seres humanos. Y esto es imposible para Kant. Esto nunca podría en algún modo ser justificado. Y en segundo lugar, el utilitarismo, o por lo menos en sus primeras versiones, porque ahora hay muchas formas de utilitarismo, fundamenta sus principios morales a partir del placer o bienestar de la mayoría, elementos que siempre son fluctuantes, siempre cambia el cómo vamos a interpretar el bienestar para un conjunto de personas. Y Kant nos dice dos cosas, no porque la mayoría quiera algo bueno, eso se convierte en ley, o no porque la mayoría quiera dinero, eso se va a convertir en una norma de acción humana. Eh, y en segundo lugar, hacer un hombre feliz no significa hacerlo bueno, que es lo que va a buscar Kant. Aquí quizás la palabra no porque la mayoría quiera algo bueno podría reformularse un poco y podríamos reformularlo no porque la mayoría quiera algo hace que ese algo se convierta en ley, el placer, la utilidad, etc. Ahora, yo creo que a partir de esto podemos entender muy bien a lo que constantemente está apuntando Kant. De aquí se basa todo, de aquí nace todo, sus presupuestos. Entonces es mejor dejarlos claros en un inicio para después ir desglosándolo. La base de la moral kantiana consiste en respetar a las personas como fines en sí mismos, nunca como medio. ¿Qué quiere decir esto? Cada ser humano va a tener un valor propio y este valor no cambia dependiendo de lo útil que seamos para otras cosas. Entonces, como nosotros mismos somos el valor de la vida, es el valor más alto, se viene a imponer una ley, que vamos a explicar más adelante, que nos va a mandatar a tratar a la humanidad como un fin y nunca como un medio. Es decir, ya no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad en su conjunto. ¿Qué cosa viene a justificar esto? Bueno, Kant hace una deducción lógica de cómo llegar a, hace el resultado de que somos fines en sí mismos, lo hace a través de una deducción lógica que acá no nos da el tiempo para explicar y tampoco sirve mucho, o sea, no lo van a solicitar en la prueba, pero en términos grandes es así. Nosotros somos seres racionales, la racionalidad es la facultad que nos da autonomía, autonomía de acción, autonomía para ejercer la voluntad, autonomía para tomar conciencia de quiénes somos nosotros, de nuestros sentimientos, etc. Y por lo mismo, la autonomía implica que mi valor
propio no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Mi carácter humano, el carácter, no sé, en este caso de Lorenza, no puede ser sustituido por el nacimiento de otra persona, por decirlo algunas palabras más, quizás más caricaturescas, caricaturescas, pero bien autoexplicativas. Por lo mismo, nosotros tenemos una dignidad intrínseca que no podemos pasar a llevar, no puede ser sustituible. Esa es la idea, esa es la base moral kantiana en general. Ahora, para ir desglosando quizás cada uno de estos puntos o cómo se va a aplicar esto en una ética concreta, vamos a partir de esto. Dígame, escuché algo. Perdón, está pasando el PPT porque no lo vemos. ¿No los ven? Mentira. Ya, O yo a por lo ver. menos. ¿El resto lo ve, de casualidad? Bueno, me imagino que si tú no lo ves, el resto tampoco. A ver. Yo lo veo como pegado en la primera diapo. Ah, ya. Chuta, ya. A ver, solucionemos hasta el tiro. Stop sharing. A ver. Ya, ¿ven algo ahora? ¿Ven la aplicación de PowerPoint? Ahora sí. Parece que perfecto. escuché un así. Ya, entonces habíamos quedado acá. Ya, si la corro se ve bien, ¿cierto? No veo Las que se plantillas se corra. ven bien si las muevo. A ver. No veo que cambie. A ver, mira, vamos a volver. Acá estamos. En parte importante del trabajo de Kant es determinar que la libertad donde reside la moralidad. ¿Eso lo ven? ¿Sí? Ya, y si yo lo corro a esto, ¿dónde reside la moralidad de una acción? ¿Todo bien? ¿O soy yo pegado? No cambió. Y de lo que yo veo son las preguntas, ¿qué es la libertad? Ah, ya, entonces ¿Dónde reside? mejor. Ah, ya. Pero, a ver, ya. La tercera es la densidad. Y si yo lo dejo así y lo voy cambiando acá. ¿Lo ven bien? El cambio. Yo ¿O no? sigo Tampoco. viendo las preguntas nomás. Chuta. Ya. A ver. PowerPoint. Quizá compartir la pantalla en vez de Lo que solo el podría PowerPoint. ser, sí, es que se supone que no estoy compartiendo pantalla, pero no me aparece. O sea, parece que no está funcionando bien. Entonces, lo que podríamos hacer, a ver, pantalla completa, ahí. Ojalá que ahora sí, ¿o no? ¿Se cambia? Ahí sí está cambiando. Ahora sí. Genial, ya. Igual después les mando el PPT, aunque era más que nada un punteo, pero se los voy a mandar igual por si quieren orientar la grabación o algo así a través de este PowerPoint. Entonces, Gracias. ¿dónde habíamos quedado? Gracias a ustedes, disculpen. De repente, de verdad, siempre lo digo, soy analfabeta tecnológica. Ya. Ahora, hayamos quedado en esto. Que parte importante del trabajo de Kant va a ser buscar determinar, uno, qué es la libertad, y dos, dónde reside la moralidad de una acción. Vamos a partir por lo segundo, dónde reside la moralidad de una acción. Otra plantilla, otro slide. Ya, mira, pongamos un ejemplo. Imaginemos que, perdón, alguien quiere entrar a la ayudantía. Ahí está. Pongamos que
nosotros como curso vamos a hacerle una completada a mi conejo Pun. Entonces, ¿dónde decide la moralidad de una acción? La primera opción es las consecuencias. El acto ético fue bueno porque maximizamos el placer, el dinero, y como resultado vamos a poder ayudar al ayudante y ella va a ser feliz. Entonces, puras consecuencias positivas, por eso la acción es buena. En segundo lugar, la moralidad de una acción podría residir en la acción misma. ¿Qué quiere decir esto? El acto ético fue bueno porque la caridad o la ayuda externamente, intuitivamente se ven como buenas, entonces siempre debiéramos perseguir esto. Disculpen, ¿alguien más quiere entrar? Ahí volvemos. ¿Ya? Y en tercer lugar, bueno, ahora, vimos que la moralidad de una acción podría residir en las consecuencias o en la acción, pero ya hemos esquematizado brevemente por qué para Kant las consecuencias no deben fundar la ética. Sin embargo, tampoco se puede fundar la moralidad en base a lo que parece bueno o en normas externas que nos da alguien más, como se me obliga a ayudar o siempre que, como una ley que me diga siempre vamos a tener que ayudar, entonces yo externamente acato o ciegamente acato. En cambio, lo que va a buscar Kant es un principio legal previo, un principio legal a priori, que ante cualquier acción o situación que se me ponga, yo pueda seguir esta ley. Entonces, Kant busca que no porque alguien me obligue, ni porque como comunidad lleguemos al consenso de que algo es bueno, no. Nosotros necesitamos un principio legal dado por nosotros mismos que nos diga cómo debemos actuar en cada situación o acción. Y este principio no puede ser puesto en cuestión. Por lo mismo, Kant va a proceder diciendo que es en la intención de nuestra acción donde podemos empezar a encontrar este principio legal. Entonces, vamos a hacer una completada para ayudar a mi conejo, donde residiría la moralidad de una acción para Kant, donde residiría el carácter de bueno o malo en una acción. Kant nos va a decir en la intención que tengamos de hacer la acción. Entonces, el acto fue bueno, de cierta manera, porque yo tuve la intención de actuar correctamente. Yo escogí, independientemente de cómo se vea la acción de afuera, independientemente de sus consecuencias, yo tuve la intención previa de ayudar al ayudante. Así, primer dato para entender acá, la intención que tengamos previo a ejecutar algo es donde va a residir el carácter bueno o malo de una acción. Ahora bien, vamos a afinar un poco. La intención no es subjetiva. La intención no nos dice, yo interpreto que esto es bueno, por lo tanto, mi acción es buena o mi intención es buena. Sino que la intención se debe seguir del deber que formula la acción. Pero esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces, bueno, eso en rasgos generales, donde reside la moralidad de una acción para Kant, lo va a hacer en la intención. Pero esta intención no es subjetiva, no es lo que yo creo que sea bueno, sino que mi intención debe seguirse de un deber dado por la razón. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos más adelante. Ahora, Kant, para encontrar este principio supremo, para encontrar esta ley del cual se deba seguir mi intención, va a examinar tres componentes que entran en juego en la acción moral. La moral va a ser la distinción entre deber e inclinación, la libertad, autonomía versus heteronomía, y la razón, imperativos categóricos versus imperativos hipotéticos. Yo no sé si con el profesor los vieron con estos nombres, yo revisé los PowerPoint, pero no lo recuerdo bien. Si estos no son los conceptos que utilizó el profe, ustedes utilizan los que vieron en clases, pero al final estos nos van a ayudar a entender a grandes rasgos cómo funcionan los mismos contenidos que pasa el profesor y los que yo estoy pasando acá. Nos van a ayudar a entender los contenidos de Kant. Quizás son un poquito más autoexplicativos. Ahora, primer punto, para entender de dónde van a ser el principio supremo de Kant, la moral. Si la moralidad de una acción, si el carácter de bueno o malo de una acción cae en la intención, es importante fijar qué va a mover mi intención, ¿ya?
¿Qué la va a provocar? Entonces, mis intenciones pueden ser movidas por dos cosas, por deber o por inclinaciones. Entonces, imaginemos que yo voy a rescatar a un niño que se está ahogando. Por un lado, yo puedo tener la inclinación, como el impulso de salvarlo, porque me gusta la idea de verme como héroe, o por el mismo hecho de que sintamos placer por hacer una acción buena. Por otro lado, yo puedo rescatar al niño porque debe hacerse, nos agrade o no hacerlo. Entonces, aquí también, de nuevo, tenemos que afinar con otras cosas. Kant nos dice que nosotros somos seres sentimentales. Esto no es malo. Nosotros no podemos evitar sentirnos bien por hacer el bien. Pero estas tendencias o estos placeres o estas inclinaciones no pueden ser la guía principal bajo la cual realizamos nuestras acciones. El hecho de que yo me sienta bien por hacer una acción buena no debe ser la guía moral que debe determinar si yo voy a hacer la acción o no, sino que debe ser el deber. Entonces, en el primer caso, yo rescataría al niño por mi propia complacencia. Y aquí mi acto ético no tendría un valor moral. Se hace siguiendo la ley, sí, pero no tiene un valor moral porque yo no la hago conforme a la ley, no la hago de acuerdo o no la hago de acuerdo a la ley, no la hago entendiendo la ley. Entonces, para que una acción sea buena, no basta que se siga de la ley, sino que importa el saber por qué estoy haciendo. Y entender el por qué significa entender el deber moral, debemos entender la ley y debemos seguirla. Entonces, eso en un primer punto. Las intenciones se siguen, las intenciones son buenas, las intenciones donde cae el valor moral de una acción son buenas, siempre y cuando mi intención sea ejecutar una acción que se siga de la ley. Si mi intención es voy a rescatar al niño porque la razón me está diciendo que es lo correcto, mi acción por lo tanto va a ser buena. ¿Ya? Eso en primer lugar. Segundo, habíamos visto, habían tres puntos guías que nos iban a lograr dar con el principio supremo moral. Primero es la moral, después la libertad. Acá le interesa mucho entender lo que es la libertad. Y lo vamos a entender desde las nociones de autonomía versus heteronomía. Entonces, de nuevo, acá quiere buscar dónde reside la moralidad de una acción y también le interesa estudiar la libertad. Entonces, ¿por qué nosotros somos capaces de actuar bien o mal? Esto es porque tenemos la capacidad de actuar libremente. Entonces, cuando yo actúo por inclinación, cuando yo actúo persiguiendo, no sé, voy a hacer esto porque me gusta o no voy a hacer esto porque no me gusta, lo que hago es perseguir fines que nos fueron impuestos de afuera. Y esto quiere decir actuar heterónomamente. ¿Cuáles son estos fines impuestos? Kant nos va a decir que es la sensibilidad. Nosotros a través de la sensibilidad, de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que nos parece rico o de rechazo, la sensibilidad va a ir dotando de valor a las cosas, según el placer que derivemos de ellas. Entonces, por ejemplo, la amistad es buena porque, bajo esta interpretación, la amistad es buena porque nos genera placer. Robar es malo porque me vería juzgada socialmente y eso me causa rechazo. O incluso el dinero es bueno porque cuando lo tengo me genera placer y yo puedo comprar más cosas que me den placer. Cuando yo hago esto, nosotros estamos actuando por fines externos, no estamos actuando de forma autónoma, sino de forma heterónoma, por fines externos. Esto quiere decir, nuestros apetitos, nuestra naturaleza pasional nos va a nublar la vista para actuar libremente. En cambio, para Kant, nosotros actuamos libremente solamente cuando actuamos siguiendo lo que nos distingue como seres humanos. Lo que tenemos como seres humanos es la razón, ¿ya? Si actúo bajo los placeres, soy un animal, esa es como la caricatura. Si actúo bajo los placeres, no soy libre porque estoy actuando como un animal. Si actúo siguiendo la razón, puedo actuar libremente. Y esto es decir, autónomamente. Y esta es la verdadera libertad que le va a interesar a Kant. No es una libertad de mercado, por decirlo de alguna forma, que va comprando y vendiendo placer, sino que es una libertad real porque está unida
a la razón del ser humano. Eso por otro lado. Entonces, ¿cómo vamos concretando esto? En la razón. Puede surgir la pregunta de no todo está influido por motivos exteriores, no todo me genera algún tipo de placer, o no siempre yo estoy gobernado por ciertos impulsos, por ciertas tendencias, porque siempre que me relaciono con un objeto, este me va a afectar de algún modo u otro. Entonces, Kant no quiere negar esto, no quiere negar que nosotros, no sé, pues sintamos placer al hacer una acción buena. De hecho, Kant nos va a decir que todo en la naturaleza va a actuar obedeciendo alguna ley. La física responde obedeciendo a las leyes físicas. Nosotros actuamos también conforme a una biología que está implicada. Si hacemos algo, se va a sentir bien. Entonces, pero aquí es el punto fino. Si nosotros ya habíamos visto en la sección de la libertad que nosotros tenemos la capacidad de actuar libremente, y esta libertad se va a regir por la razón, y la libertad no se va a comprender desde las pasiones. Kant quiere decir esto: si todo se va a regir por un tipo de ley y la libertad no va a estar mandatada por las pasiones, sino por la razón, debemos buscar una ley que sea impuesta por la razón para que nosotros podamos actuar libremente. No sé si esta idea se entiende bien. Si nuestra libertad no se comprende desde las pasiones, sino desde la razón, y todas las cosas en la naturaleza se rigen por una ley, la ley que rige nuestra libertad debe ser dada por la propia razón. Entonces, la razón, por la ley que se da a sí misma, dará a mi voluntad la facultad de escoger con independencia de los dictados de la inclinación. Y esta es la razón práctica pura, ¿ya? Entonces, la razón práctica pura es la que nos va a dar la ley para que nosotros actuemos libremente. ¿Qué quiere decir que sea pura? Es pura porque formula leyes que valen de forma a priori, es decir, es pura porque independiente de fines empíricos o circunstancias concretas, nos va a formular una ley. Entonces, en este sentido, Kant va a distinguir dos tipos de razón y cuál es la que nos va a dar la ley según la cual debemos seguir. Nosotros ya habíamos dicho un poco antes, pero esta es la diferencia entre la razón instrumental y la razón práctica. La razón instrumental es la razón que delibera medios para llegar a fines, ¿ya? Va a decir, quiero hacer esto, entonces voy a ocupar este medio para lograr este fin. Estos son, y la razón instrumental nos va a dar los imperativos hipotéticos. Entonces, si yo quiero... si tengo hambre y quiero si tengo hambre y quiero comer, la razón instrumental va a darnos imperativos hipotéticos. Para que tú dejes de tener hambre, debes hacerte desayuno. Nos va a dar un instrumento para conseguir un fin. Esa es la razón instrumental. En cambio, la razón práctica pura nos va a dar imperativos categóricos. Es decir, son imperativos donde no va a importar mi contexto, no va a importar el cómo yo me sienta, no va a importar si yo tengo hambre. Eso. Ahora, tenemos que ahondar un poco más en esta noción de imperativo categórico porque es un poquito más compleja. Como habíamos dicho, el imperativo categórico son normas, por decirlo de alguna forma, son leyes que van a ser mandatadas por la razón. Entonces, el imperativo categórico va a determinar como bueno las cosas que van a ser buenas de forma incondicional. Y el buen actuar va a ser el buen actuar será aquel que siga lo que nuestra razón de forma previa determinó como bueno. Es decir, la razón práctica pura nos dice actuar así es bueno y nosotros vamos a tomar esto como un deber, como una ley, y siempre vamos a tener que actuar conforme a ella. Entonces, si hacemos como una síntesis de todos los puntos vistos anteriormente, nosotros podemos ver cómo se van uniendo moral, libertad y razón. Y lo podríamos decir así: una acción es moral, una acción es buena cuando se realiza por deber. Esto es según una ley que nos da la razón.
una ley que la razón reconoce como válida. Al actuar por esa ley racional, cuando nosotros actuamos siguiendo este deber, somos autónomos, porque nos damos a nosotros mismos la norma que vamos a seguir. De este modo, no vamos a actuar por fines externos o inclinaciones, sino que tratándonos y tratando a los demás como fines en sí mismos. ¿Por qué? Porque los preceptos, la ley que van a ser del imperativo categórico, siempre va a exigir o siempre se va a formular de la forma en la que tratemos a la humanidad como fin y no como medio. Entonces, la razón nos da una ley, la razón nos da el imperativo categórico, y para la prueba no importa mucho cómo Kant llega a formular las formas o las formulaciones del imperativo categórico. Solamente para que sepan, Kant lo hace a través de una deducción lógica, como había dicho, que nos va a decir que todos debemos basarnos en base al respeto a la humanidad y por la capacidad racional. Pero sí importa saber cuáles son estas formulaciones, y son dos. Y estas son dos maneras de formular la misma ley. La ley es una, pero estas son dos formas para corroborar esta ley o dos formas para nosotros comprender, no sé, en concepto, qué nos está queriendo decir el imperativo categórico. Entonces, la primera forma de enunciar el imperativo categórico va a ser esta: actuar solo conforme a aquella máxima de la que a la vez puedas querer que se convierta en ley universal. Entonces, el típico caso: voy a robar un pan porque no tengo que comer. Aquí, ¿qué significa universalizar o aquella máxima que yo debo universalizar? Es plantearnos la pregunta: ¿te gustaría que el día de mañana todos robásemos? O sea, si yo voy a robar y lo voy a justificar por esto, el acto de robar yo lo debiera universalizar. Entonces, no me gustaría que mañana todos robásemos todos indiscriminadamente. Entonces, no actúes robando. Es una forma de corroborar que mi acto está mal. Entonces, lo que nos quiere decir este imperativo es universalizar nuestros actos y que no haya contradicción en ello. Si yo universalizo mi acto y estoy conforme, sí, eso. Si no, no me parece, entonces no lo hagas. Esto hay gente que lo ha interpretado como que Kant basa su imperativo, sus normas, bajo las consecuencias. Y esto no es así. Kant no nos pide que actuemos conforme a las consecuencias, a que todos vayamos a robar el día de mañana, sino que esta solamente es una forma de corroborar que nuestra acción o nuestra intención esté bien fundamentada. Ahora, la segunda forma de estudiar el imperativo categórico, de formularlo, es: actúa de tal manera que trates a la humanidad tuya o la de otro siempre como fin, nunca como medio. Es decir, la humanidad siempre es un fin en sí mismo. Entonces, si yo quiero hacer una acción, pero de alguna forma u otra voy a pasar a llevar a otro ser humano, no debo hacer eso. Si yo te pido plata y no creo que te la pueda devolver, ahí yo te estoy utilizando como un medio para yo obtener plata. No te estoy pensando como un fin en sí mismo. Y eso. Kant, ¿qué les parece? ¿Se entendió bien lo que expliqué? ¿Hay algún punto que quieren que retomemos o que pasemos de nuevo? Porque sí es el autor que yo considero que es un poquito más difícil, en especial cuando no tenemos tanto vocabulario internalizado desde Kant. No sé si está bien, tal cual como lo vimos, o quieren repasar algún punto. Voy a asumir que estamos bien, Yo tengo una pero duda. obviamente, sí, dímela. Entonces, como repasando este tema del imperativo categórico, Ujú. por ejemplo, si, no sé, pues me caigo en un avión con muchas personas y, no sé, por ejemplo, pensando en este caso bien popular de que hubo gente alguna vez que le pasó esto y que se empezaron a comer unos a otros. Eh, Ya. yo, Ujú. según el imperativo categórico, no debería digamos, incurrir en el canibalismo porque tengo que pensar en el canibalismo como una, digamos, como una ley universal. No quiero que todos sean, no quiero que todos hagan eso, ¿cierto? Ujú. Sí, Eso sería como la primera sí, manera eso, tal de... cual.
de corroborar, ¿cierto? Porque no es que yo esté pensando en consecuencias, sino que solamente estoy corroborando para mi actuar. Eso, perfecto, tal como lo dijiste. No es que yo actúe pensando, por ejemplo, si yo estuviera en esa situación, no es que yo no me vaya a comer a mi compañero porque el día de mañana todos van a comerse a sus amigos, o tampoco voy a actuar, o sea, tampoco no me lo voy a comer porque el día de mañana voy a ser juzgada moralmente si es que supieron de eso. Solamente la primera máxima, o sea, la primera forma del imperativo categórico nos ayuda a corroborar que nuestra acción sea buena, pero no significa que nosotros estemos guiados por las consecuencias. Solamente es una forma como, eso, es una fórmula. Claro, y en Eso. este mismo caso, también estoy viendo al otro como un instrumento, digamos, ¿cierto? Para saciar mi hambre más que Exacto. en sí mismo. Sí, exacto. Estaríamos tratando otro como un medio, ahora un medio literalmente, para yo sobrevivir. Entonces, quizás en ese caso, para Kant, lo moralmente correcto, lo que me dictamina la razón es, eh, a ver, si la razón me dictamina que yo siempre debo tratar a la humanidad como un fin y nunca como un medio, eso es el deber, es mi deber, entonces, no comerme a esta persona aunque yo quiera hacerlo, Súper, o me queda mucho más aunque claro. las necesidades físicas me lo pidan. ¿Cómo? Súper, me queda mucho más claro, Vanessa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso. Si no hay otra duda entonces con Kant, pasamos a Scheller, que también le dediqué un poco más de tiempo a la ética de los valores porque involucra un poco de conocimiento quizás en lo que es la fenomenología y también la fenomenología es un poco más intuitiva que Kant, Pero pero es necesario quizás... perdón, hay alguien ¿Aló? que tiene Disculpa. una duda. Hay alguien que tiene una duda Ah, en el... perfecto. Volvamos acá nomás. Díganme. ¿Hay algo en el chat, parece? ¿O no? Exactamente, hay alguien en el chat que está preguntando algo. Ah, ya. A ver. Hola, ya, micrófono. Oye, espérame. Mira, recuerdo que es uno de los supuestos de Kant para que funcione su ética, ¿o no? Sí, exactamente. Em, como lo vimos, voy a volver un poquito acá. Mm, Kant va a buscar el principio supremo moral o la ley que nos va a dictaminar la razón, el imperativo categórico, estudiando tres componentes: la moralidad, el deber o la inclinación, la libertad, la autonomía o la heteronomía y la razón. Porque, como habíamos dicho, de las cosas más importantes que le gusta a Kant resolver es que dónde reside la moralidad de una acción y cuándo un ser humano está actuando de forma libre. Entonces, volviendo un poquito a lo que habíamos dicho, eh, Kant nos va a decir que estas dos cosas son sinónimas. Actuar libremente es sinónimo a actuar conforme a las leyes que me dio la razón. Si yo actúo conforme al placer o voy a hacer un acto caritativo bueno porque me siento súper bien haciendo este acto caritativo, yo no estoy actuando libremente, estoy actuando heterónomamente, estoy actuando según preceptos placenteros o de gusto. En cambio, yo actúo libremente cuando voy a hacer este acto caritativo, independiente si me vaya a sentir bien o no. Eso puede suceder, pero no importa. Yo actúo libremente porque el deber, la razón me dijo que yo debo actuar caritativamente. Y cuando yo sigo mi propia ley, cuando yo respeto, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, mi palabra, yo estoy actuando libremente. Cuando yo sigo a mi razón, yo actúo libremente, y actuar libremente es sinónimo a actuar de forma moral, en este caso. No sé si queda más clara ese rápido resumen. Espero que sí. Bueno, de todas formas, Kant es difícil. Si a alguno le quedó duda con alguno de estos puntos o algo que vieron en clase, ya que bueno, aquí yo, claro, me escriben y yo puedo mandar una breve explicación, que no haya estado acá en la ayudantía. Entonces, ahora sí, pasamos a la ética de los valores y vamos a introducir, de la misma forma que la que lo hizo el profesor, brevemente lo que es la fenomenología, porque entendiendo lo que es la fenomenología va a ayudarnos a que los contenidos de Scheller pasen como agua. Entonces,
La fenomenología viene de la palabra fenómeno, y no es un sistema filosófico como lo podemos ver en Kant, sino que es un método. Es un método para estudiar las cosas o los fenómenos del mundo. Y es un método que estudia cómo se le aparecen las cosas a la conciencia. Esto es fundamental. La fenomenología estudia el cómo se nos aparecen a nosotros los fenómenos. Entonces, esto parte del presupuesto de que las cosas nunca se nos aparecen de forma neutral, ¿ya? Sino que siempre va a haber un sujeto, siempre va a haber una conciencia que las va a interpretar, que las va a percibir o que las va a sentir, ¿ya? Entonces, de nuevo, la pregunta de la fenomenología es, ¿cómo nosotros estamos experimentando los fenómenos del mundo? ¿Cómo nosotros le estamos dando sentido a los objetos y a las acciones? Entonces yo creo que esto se logra ver muy bien en un ejemplo. Un científico me puede decir que el agua es H2O, un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. Sin embargo, cuando yo bebo agua, cuando yo la experimento, lo último que me aparece como objeto a la conciencia es su forma química. Yo para llegar a determinar que el agua es H2O, esto requiere un esfuerzo inmenso de abstracción de la experiencia. Requiere que yo me desligue de cómo experimento el agua, de cómo la percibo, de cómo la veo, para trasladarlo a un ámbito científico, con pretensiones de neutralidad, eso. Entonces, lo primero que me va a aparecer a la conciencia no es un átomo de hidrógeno, 2 de oxígeno, sino que me va a aparecer su carácter frío, húmedo, rico, brillante, o incluso bueno. Yo siento que el agua me hace bien, así se me aparece de primera manera. Entonces, la fenomenología nos está diciendo que la conciencia siempre se va a dirigir a algo, o siempre va a apuntar a algo. Esto en términos fáciles es que, no sé si alguien escribió en el chat o alguien quiere entrar. Perdón la interrupción. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿en qué he quedado? Ya. La fenomenología siempre dice que la conciencia está apuntando o dirigiéndose a algo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conciencia nunca está vacía. Nuestra conciencia siempre tiene algo. Eso en términos un poquito más vulgares, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, nuestra conciencia siempre va a tener un objeto al cual va a estar dirigiéndose y siempre se le va a presentar de alguna forma determinada. Entonces, dentro de estas formas, podemos decir que está la forma afectiva. Todo lo que le aparece a la conciencia le aparece afectivamente. Entonces, nada dentro de los afectos, nunca nada nos es indiferente. Nosotros siempre vamos a tener un mínimo de afectividad respecto a las cosas. Incluso el científico que pretende una objetividad a la hora de examinar el agua, siempre está movido afectivamente, aunque sea muy mínimo, aunque sea por la curiosidad, aunque sea por el interés, aunque sea por el placer. Entonces, ¿cómo se llama? Los afectos son uno de los primeros modos en los que los fenómenos se nos dan. Entonces, ¿cuál es el aporte de la fenomenología en la ética? Que antes de determinar si algo es bueno o malo, la fenomenología nos ayuda a entender cómo aparecen los valores a la conciencia y cómo los vivimos afectivamente. Entonces, antes de decir que robar es malo, la fenomenología quiere entender por qué, cómo se nos aparece en primer lugar el hecho de que este acto sea malo, antes de determinar si es malo o no. ¿Por qué? ¿Cómo se nos apareció? Entonces, uy, aquí me repetí con Kant. A ver. Ya. Entonces, como lo vieron con el profesor, Scheller le va a hacer una crítica a Kant, pero esto era. Ya. Scheller le va a hacer una crítica a Kant porque Kant propone una ética formal. Es decir, la forma, pensemos la distinción entre contenido y forma, entre dulce y envoltorio. Kant nos va a proponer una ética formal.
La forma, el paquete, va a ser imperativo categórico. El papel del dulce va a ser imperativo categórico. Y esto se va a imponer a la materia, se va a imponer al dulce. Entonces, el imperativo categórico se va a imponer a las acciones, al contexto, a las circunstancias. La ética se va a formar, valga la redundancia, desde la forma. En cambio, Scheller va a proponer una ética material. Es decir, vamos a basar nuestra ética desde el contenido, desde el dulce. Y la materia desde la cual nos vamos a basar son los valores, ¿ya? Desde los valores, que van a ser la materia, nosotros podemos ir determinando la forma, las leyes morales, los preceptos normativos, etc. Entonces, de todas formas, como ustedes lo vieron con el profesor, Scheller no es que elimine a Kant. De hecho, Scheller nos va a decir que Kant vio acertadamente algo, se fijó en algo que es muy interesante, que antes de la intención de una acción, antes de que yo decida si hacer esto o no, nosotros experimentamos disposiciones de ánimo formadas por afectos, deseos o experiencias previas. Es decir, si yo tengo una ciruela, si antes incluso de decidir si me la como o no, antes de decidir si yo me como o no la ciruela, yo voy a reaccionar de alguna forma, voy a tener una disposición de ánimo frente a la ciruela. Si a mí me gustan, la primera que se me va a activar la disposición de ánimo es como una tendencia a lo bueno, es como, oye, qué rico. Si alguna vez me cayó mal una ciruela, cada vez que yo la vea, incluso antes de decir comérmela, antes de que yo la vea, voy a generar rechazo porque una vez me cayó mal y ahora me da asco, ¿ya? Entonces, esto nos permite afirmar que incluso cuando no se forma una intención, incluso antes de decidir hacer algo o no, lo primero que vivimos, lo primerísimo que vivimos es una tendencia anímica que apunta a valores positivos o negativos. Antes de decidir nada, esto es lo que vivimos. Entonces, por ejemplo, para entender un poco más esto, concretándolo. De nuevo, si mi hermana me dice, saquémosle 10.000 pesos de la cartera a mi mamá, antes de yo decidir si lo voy a hacer o no, mi conciencia ya se orienta a ciertos valores. Puedo sentir caso, puedo decir que no, que sí, y posteriormente yo evalúo, posteriormente yo juzgo, posteriormente yo le digo a mi hermana, no, no lo voy a hacer. Entonces, lo primero que va a experimentar la conciencia no es la intención de hacer algo, sino la disposición anímica. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones que va a sacar Scheller a través de esto? La disposición de ánimo tiene valor moral, ¿ya? Es un depositario de valor moral y es independiente a la intención que yo tenga, como lo vimos antes. Puede que yo tenga la disposición de hacer algo o no, pero independiente si lo hago, es diferente de la intención que yo tenga de hacerlo. Y ambas son disposición e intención son ambas depositarios de valor moral, solo que van a ser distintos. Entonces, el valor moral de la disposición de ánimo fundamenta, es la base, la disposición de ánimo y el valor moral que ésta tenga, es la base, es el fundamento del valor moral del obrar. Pero, independiente de esto, la acción va a tener un valor moral propio. Entonces, yo creo que esto, de nuevo, también se puede entender con un caso que pone Scheller. No sé si el profesor se los dijo, pero si no, me repito igual. Entonces, Scheller dice, imaginémonos que hay alguien en silla de ruedas y ve a alguien ahogándose. Su disposición de ánimo va a querer salvar a esta persona. Su disposición de ánimo le va a decir que es bueno salvar a esta persona, va a haber un valor moral bueno en esto. Y esta disposición de ánimo va a ser valiosa moralmente de la misma manera en la que una persona con todas sus capacidades de nuevo, la disposición moral, la disposición afectiva del inválido, moralmente va a ser la misma de la disposición afectiva que va a tener la persona que sea capaz de lanzarse a nadar y salvar al niño. La disposición de ánimo de ambos va a ser la misma, va a ser buena. Pero no podemos decir que ambos tienen la misma acción moral. Partiendo por el hecho de que el inválido no puede llegar a querer hacer eso. El inválido no va a poder querer lanzarse
a la piscina a nadar porque no puede hacerlo. Tiene el deseo, tiene la disposición afectiva, pero no tiene la intención y no puede realizar la acción. Entonces, ¿por qué hago estas distinciones como tan precisas? Es porque la disposición de ánimo tiene un valor moral, la intención que tengamos de hacer una acción, el querer o no hacerlo, tiene un valor moral, y la acción que yo termine haciendo también va a tener un valor moral. Son tres cosas, pero las tres son depositarios morales distintos. Entonces, para Scheller, esto es algo importante que debemos tener en cuenta también para la prueba. ¿Va a importar para el buen actuar la disposición de ánimo? Sí. ¿Van a importar los hechos? Sí. Pero también importa el deber que yo tenga aplicado de ellos. Es decir, si yo en mis plenas facultades veo a un niño ahogándose, percibo efectivamente como bueno el valor de la vida, entonces la acción buena se va a concretar en que yo debo actuar de determinada forma. Eso, el deber también es importante para Scheller. Eso era como un poco la idea acá. Ahora, resumir los puntos claves que nos sirven para entender la ética de los valores en Scheller. El primer paso, el primer punto a considerar ahora es que los valores son cualidades, no relaciones. ¿Ya? El valor es una cualidad, no una relación. ¿Qué quiere decir esto? Una relación seria. Este reloj es valioso para mí porque me gusta, porque me lo dio mi mamá. Entonces aquí habría un valor por relación. Yo le pongo valor a este reloj porque estoy relacionado de alguna forma con el reloj, afectivamente. En cambio, para Scheller esto, entender los valores como relaciones, confunde el valor con un estado subjetivo. Una cualidad, en cambio, es algo que le pertenece al objeto mismo. Entonces, si lo llevamos de nuevo a un ejemplo, el azul, a pesar de que yo perciba sensorialmente el azul de un objeto no es mi sensación ni mi relación personal con el objeto. Es una cualidad del objeto, es algo inherente. O el amarillo. El amarillo existe como cualidad en un objeto. No, o sea, cambié el amarillo, no sé si se ve, pero porque estoy mostrando mi celular que tiene una carcasa. Entonces, el amarillo es una cualidad del objeto, a pesar de que yo para recibir el amarillo tengo que dirigir mi conciencia hacia él. Entonces, con los valores sucede algo similar. Los valores aparecen como cualidades de un objeto y no como proyecciones mías. No son subjetivos. Los valores no es que yo subjetivamente apunte al objeto de la generosidad y yo, Lorenza, como persona interpreto, oh, esto se siente bien para mí, entonces lo voy a catalogar como bueno. No, no son proyecciones mías. El acto de la generosidad tendría la cualidad de ser bueno, y no por proyección mía, aunque sea mi conciencia la que apunta a eso, aunque sea yo quien lo capta. Entonces, aquí entra el segundo punto importante para Scheller, la percepción sentimental. Entonces, como hemos dicho, el color azul aparece en mi conciencia, el color azul del objeto aparece en mi conciencia, pero no es mi sensación interna, no es que internamente, no es que el azul viva acá adentro, sino que es una cualidad de un objeto, y yo por la percepción visual soy capaz de apuntar ese objeto y percibir el azul. Con los valores pasa algo parecido. Los valores aparecen, pero ahora por una percepción sentimental, aparecen gracias a la sensibilidad afectiva, ¿ya? Pero no son mis emociones. Eso es muy importante este punto. Los valores no son mis emociones. Los valores no lo son porque me hagan sentir bien o mal, sino que yo percibo el valor de la generosidad por mi sensibilidad afectiva, pero el valor de la generosidad no es una emoción, es una cualidad del acto generoso. Entonces, ¿por qué Scheller lo pone en términos de percepción sentimental o en términos de afectividad si no son afectos, si no son sentimientos los valores? Bueno, porque la afectividad es simplemente la capacidad de que algo me importe, la capacidad
Para mí está trabado, ¿para alguien más? Chutita. Sí, está trabado. Sí, también para mí. Perdimos a Lorenzo. Sí. Oh, ¿se salió? Sí, se ha ido, ¿no? Ahí Aló, volviste. aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te vemos bien. Sí. Ahí está ya. Ya. ¿En qué parte quedamos? A ver, ¿ven el En, PPT? en la parte de El la valor. Ya, creo que capacidad. me corté en la parte en la que yo estaba explicando lo que era la afectividad, ¿o no? Yo Sí. me Que el quedé. valor Sí. se Los valores no manifiesta en son el... subjetivos. Aló, aló. Nosotros te escuchamos, ¿tú nos escuchas? Yo creo que no. De nuevo, a ver, ya, no sé si yo tengo mal internet y lo estoy escuchando mal a ustedes o alguno de ustedes con mal internet. ¿Me escuchan bien? Porque yo al final los pude escuchar bien a ustedes. Ahora sí. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, y creo, se me había quedado pegado en esa parte, pero ya, creo que quedé en la parte en cuando yo estaba explicando, alcancé a explicar lo que es la afectividad, ¿cierto? Que es algo que algo me Exacto. importe, que algo me mueva. Justo ahí que es la capacidad de que algo me Genial. importa. Sí. Genial. Ya. Entonces ahora volvemos a lo que teníamos planeado. Uy, ya. Otro punto importante, mira, no lo alcancé a poner en la presentación, pero, a ver, habilitar edición, como para que les quede acá. Ups, ya. Como ya habíamos dicho que para Scheller le importa, puntos claves para entenderlo, uno, los valores son cualidades, no relaciones. Punto número 2, la percepción sentimental. Y el punto número 3 es que los sentimientos cambian, pero el valor permanece. No se ve Esto el es power. importante para entender en Scheller. ¿Lo pueden ver? No. ¿Se ve el PowerPoint? Ya. A ver. Vamos, Chile. Lo siento, ha tenido demasiadas complicaciones esta ayuda. Tranqui. Ya, Son ¿lo cosas- ven ahora? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora sí. Ahí estamos. Estamos bien. Ya, bueno. Ya. Bueno, este era el último punto de Chile de todas formas. Ya. Tercer punto para entender bien a Scheller, los sentimientos cambian y el valor permanece. Esto nos va a ayudar a entender de qué forma la percepción sentimental apunta a valores, pero no son sentimientos. Entonces, Scheller va a distinguir entre estados de sentimientos, y estos son siempre cambiantes, son las emociones. La alegría, el cansancio, la angustia, etc. Pero va a distinguir de esto la cualidad de valor, lo noble, lo justo, lo cómico, lo trágico, lo bueno, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi percepción afectiva, esta capacidad de que las cosas me afecten, percibir valores, los valores son la cualidad del objeto y no cambian, los valores siempre permanecen. Yo puedo percibir afectivamente que la vida siempre va a importar y eso nunca cambia. Pero, ¿cómo podemos distinguir en que los sentimientos cambian pero el valor permanece? Por ejemplo, una persona depresiva no podría ver quizás la belleza del arte en cierto estado, ¿ya? En un estado muy extremo, una persona depresiva no podría ver la belleza del arte, pero la belleza sigue ahí, aunque no pueda esta persona captarla en el momento. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en el caso de alguien que no tiene sus facultades mentales al 100%, quizá, no sé, o que tenga alterado el sistema nervioso o perceptivo. Podríamos poner el caso de un psicópata. Los psicópatas no tienen
la capacidad de sentir empatía, pero por el hecho de que existan estas personas no significa que la vida humana sea algo cambiante o el valor de la vida humana no esté ahí como cualidad de los humanos. Eso. Entonces los sentimientos cambian, todas las cosas cambian, pero el valor para Scheller permanece. Entonces, si aplicáramos rápidamente a un caso ético, los presupuestos de Scheller podría ir algo así. Nos vamos a repetir con el ejemplo que siempre sale en Kant, pero ahora lo vamos a explicar en Hegel, o sea, en Scheller. Imaginemos que yo tengo unos judíos escondidos en mi casa y llegan los nazis. Scheller diría que en esta situación, inmediatamente van a aparecer en mi percepción afectiva, van a aparecer valores gracias a mi percepción afectiva. Yo puedo inmediatamente percibir que el valor de la vida humana. Yo inmediatamente puedo, me va a aparecer, me va a afectar el valor del amor, del cuidado, de la solidaridad. Va a aparecer inmediatamente el valor negativo de la injusticia o de la crueldad presentes en la posibilidad de la acción nazi. Y también va a aparecer el valor de la veracidad. Va a aparecer el valor de la veracidad porque me van a preguntar, ¿tienes judíos en tu casa o no? Entonces, también va a aparecer el valor de la veracidad. Ojo. Pero el acto ético en Scheller consiste en preferir adecuadamente lo más alto sobre lo más bajo. Entonces, dentro de este conjunto de valores que me van a afectar en esta situación, yo tengo que escoger aquellos valores que se presenten en una escala jerárquica más alta, porque Scheller va a distinguir los valores en una relación jerárquica. Entonces, tengo que escoger el valor más alto por sobre el más bajo. Entonces, la vida y la dignidad humana en la escala jerárquica de Scheller van a aparecer. Sería mentir para proteger la vida, porque respondo al valor más alto y aparece la experiencia moral inmediata. Eso con Scheller. ¿Cómo les fue? ¿Se entiende bien? ¿Hay algo que quieran que repita o a dónde? ¿O que no entendieron también? Yo lo que cacho, Si no, continúo y bueno, les recuerdo que pueden escribirme en caso de necesitarlo. Ahora, dígame. aló, ¿me escuchó? ¿Aló? ¿Hay alguna duda? No sé ¿Me si me escucha? escuchó. Hola, ¿sí? Ahora no escucho. Yo quería preguntar si entonces los valores Creo que para habló Scheller, Ray, ¿o no? sí, ¿Te escuchas? Sí. Se quedó, no pude escuchar tu pregunta completa. Escuché los valores para Scheller. si los valores para Scheller es algo objetivo. O Ray, si quieres me lo. ¿Y si mejor escribes, Ray? Y ahí intentamos decir nosotros acá. Ya, ahí está. Pregunta de Ray es si los valores para Scheller es algo objetivo. ¿Solo para mí o para ustedes también la Lorenza está trabada de nuevo? Parece que Lorenza tiene problemas. Oigan, yo no sé si me escucho. Hola, 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 hola. Aló. A Lorenza quedó pegado. Listo, volví. Ya, y justo alcanzaré la pregunta. Ya.
Si para Scheller los valores es algo objetivo, sí, sí lo son. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Creo que sí, ya. Sí, los valores para Scheller son algo objetivo porque no dependen de si yo los considero como bueno o malo en cuanto a los sentimientos, si me generan placer o no, sino que Scheller nos va a decir que todos como seres humanos tenemos la capacidad de percibir, por ejemplo, el valor de la vida humana, y esto es algo objetivo, esto es algo que a través de toda la historia, a través de casi todos los seres humanos, logramos removernos o reaccionar efectivamente si a un ser humano lo matan. Entonces, esto se presenta de la siguiente forma. Nosotros logramos percibir afectivamente que la vida humana tiene el valor de bueno. Y esto es algo objetivo. No es algo que a mí, Lorenza, me parezca y a Raimundo también, o algo que hayamos llegado al consenso, sino que fenomenológicamente, si yo estudio el cómo se me aparece la vida humana, aparece como buena. Siempre tengo una tendencia a interpretarla como buena y a intentar preservarla. Eso. ¿Bien? Veo que Pablo Andrés está escribiendo. No sé si tiene una pregunta. Si no, esperamos un poquito. Y ya lo último que nos tocaría repasar es la ética del diálogo. Vamos a partir preguntándonos, ¿ven la pantalla? Yo sí la veo Se ve bien. PPT entonces. Sí, se ve. Ya, genial. Ya. Entonces, esto es lo último que vieron con el profesor y la ética del diálogo quiere responder o resolver ciertos problemas que en las sociedades plurales, marcadas por la globalización, la cultura, la pérdida de marcos morales comunes, va a surgir un riesgo, que la ética se vuelve un asunto privado, es algo que me concierne a mí solamente, o te concierne a ti, o cada uno debería resolver aisladamente, o esto se puede traducir a niveles quizás más globales, como la ética le corresponde un asunto solamente de los chilenos y es distinto a los problemas que deben resolver los argentinos y en esto no se comparte. Hay una privatización de la ética en las sociedades plurales. Entonces, esto termina por la incapacidad de ofrecer criterios racionales para conflictos públicos. Por lo tanto, ¿cómo quiere responder Carl Otto Apple? Dice, va a responder con una ética procedimental del diálogo y se va a basar en la comunicación, en la comunidad ideal de comunicación. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se procede? ¿Cuáles son los puntos de partida para Apple? El punto de partida, número 1, es el lenguaje y la subjetividad. Vamos a partir de un supuesto básico que toda argumentación ética, toda deliberación ética, ocurre entre sujetos hablantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el lenguaje es el punto de partida y es la medida de toda comprensión moral. Es el número 1. Punto número 2. Al hablar, cuando yo argumento éticamente con alguien, yo soy capaz, por el mismo hecho de hablar, de reconocer al otro como un interlocutor competente. Si yo discuto sobre la legalidad de un acto, si yo lo discuto contigo, voy a partir del presupuesto de que tú me entiendes y eres capaz de darme razones y respuestas de la misma forma en la que yo tengo esa capacidad de hacerlo contigo. Y, por lo tanto, se va a llegar a la conclusión de que lo moral debe surgir entre sujetos, no ocurre solamente en uno. Las deliberaciones morales, las argumentaciones éticas, no suceden solamente porque yo en mi soledad tengo un conflicto. Si yo tengo un conflicto ético, es porque este conflicto ético está enmarcado con otros seres humanos. ¿Ya? Entonces, el significado moral no depende solo de mí, sino depende de mi interacción con otros, como base. Ahora, por esto, Carl Otto Apple
nos va a decir que nosotros, para acercarnos bien a un otro, de forma, para lograr tener una argumentación ética válida, razonable, que nos lleve a fines compartidos, nosotros debemos ejercer la acción comunicativa. Entonces, aquí va a distinguir dos puntos esenciales. Por un lado, yo puedo ejercer una acción estratégica. Yo uso el lenguaje con mi interlocutor porque ya vimos que la argumentación ética siempre es con un otro. Entonces, desde la acción estratégica, yo uso el lenguaje como una herramienta para lograr mi objetivo personal. Manipulo, voy a convencer sin transparencia, es eso, como que busco un poco persuadir para que tú estés de acuerdo conmigo o para manipular a través del lenguaje cierto resultado, eso. En cambio, lo que busca la acción comunicativa es esto simple, que el otro me entienda, que el otro entienda mis argumentos, que el otro entienda mis razones. Yo doy razones y busco razones en el otro. Entonces, yo no busco solamente el lenguaje como una herramienta, sino que buscamos como seres humanos hacernos entender entre lo que a mí me parece bueno y entre lo que a ti te parece malo. Y tú me vas a dar razones y yo también te las doy y nos vamos a escuchar. Esto es la acción comunicativa. Entonces, la validez ética solamente puede surgir de la acción comunicativa. ¿Por qué? Porque ahí lo que digo coincide con lo que pienso, porque mis razones van a ser transparentes, porque lo que yo te voy a decir va a coincidir con lo que a mí me convence, de la misma forma en la que tú lo vas a hacer conmigo. Y esto parte de la idea de que la validez ética es lingüísticamente performativa. ¿Qué significa performatividad? La performatividad significa que al hablar no solo vamos a describir la realidad, el lenguaje no es una herramienta, sino que nosotros a través del lenguaje estamos actuando, ¿ya? Entonces, es súper fácil ver lo que es la performatividad, no sé, a través de un chiste. Yo con un chiste no estoy haciendo un conjunto de enunciados para que tú los entiendas y los entiendas comprensivamente, sino que el chiste se rodea de cierto tono de voz, de cierta expresión corporal, y todo eso es lenguaje. Y yo con el lenguaje hago una acción, te hago reír. O en cosas mucho más simples. Decir acepto en un matrimonio es performativo, porque la palabra no describe, cuando yo digo acepto, no estoy describiendo mi estado mental de yo quiero casarme con esta persona, sino que efectivamente mi palabra está haciendo algo, mi palabra está poniéndome en la situación ahora de casada. Entonces, esto es lo que quiere decir que sea performativo, y por lo mismo la acción comunicativa busca el entendimiento y se va a basar a través de esto, porque parte del presupuesto que mi lenguaje resulta en acciones. Entonces, por eso Kant Otto le pone mucha intención al lenguaje, porque va a ver que el lenguaje, el giro lingüístico, va a crear diferencias en la realidad, va a crear acciones, va a crear que las cosas incidan en algo distinto. Entonces, por eso tenemos que ponerle mucho ojo a esto y no verlo solamente como una herramienta externa, sino que es algo en lo que en todo nos estamos moviendo siempre. El lenguaje no es un algo, sino que es una práctica que genera acciones. Entonces, por lo mismo, para lograr determinar si una acción es buena o es mala, se va a basar Apple en la comunidad ideal de comunicación. Entonces, esta es una idea. No es que empíricamente, o sea, ojalá empíricamente llegáramos al ideal de comunicación como lo propone Apple, pero por lo mismo es un ideal. No es algo que esté efectivamente en la realidad. Pero es una idea. Es una idea que nos sirve para regular la acción. Entonces, ¿qué significa esta idea? Nos va a invitar a imaginar una situación donde todos los afectados de un conflicto ético puedan participar en igualdad de condiciones, sin manipulación y con acceso simétrico a razones. Entonces, así vamos a poder juzgar si una norma es justa, preguntándonos si todos los afectados podrían aceptarla bajo estas condiciones de comunicación. Entonces, acá hay un ejemplo bien simple. Imaginemos que la universidad el día de mañana quiere subir la matrícula. Desde la ética del diálogo, para determinar si esta decisión es buena o mala,
solamente sería buena o mala si todos los afectados en esto están de acuerdo o no. Estudiantes, profesores, funcionarios. Entonces, aplicando la comunidad ideal de comunicación, yo debería imaginarme que todos los involucrados estén en una conversación. Y en esta conversación donde está el decano, nosotros, los funcionarios, los profes, en esta conversación debe darse libre de coacciones, no debe haber ni un ápice de manipulación, debe haber una igualdad para presentar razones, o sea, en este caso hipotético, mi palabra o mis razones deberían valer jerárquicamente igual a las que diga el decano. Yo puedo ser capaz de cuestionar lo que me digan los otros y acceder a la información relevante. En este ideal de comunidad de comunicación, los estudiantes y los funcionarios deberían tener acceso a la misma información que está teniendo el decano que quiere imponer esta decisión. Entonces, si después de habernos imaginado esta situación y haber imaginado este intercambio transparente y racional, si yo puedo decir, sí, a través de esta situación, todos pueden aceptar que las consecuencias de este acto, si todos pueden aceptar las consecuencias que va a tomar subir el arancel, entonces la norma se va a considerar válida. Si en cambio yo puedo decir, pucha, sabes que yo quería yo quería ejercer esto, yo quería subir el arancel de la matrícula, pero según el ideal de la comunidad de comunicación, logro ver que quizás los estudiantes pueden presentarme A, B y C razones y son válidas, entonces la norma no es buena, no es válida. Entonces, este es el ideal de Apple. Una decisión es moral cuando puede justificarse ante todos los involucrados en un diálogo genuino. Y por lo mismo, Kant, Otto Apple, haciendo como una referencia y sumándose un poco de Kant y también un poco de utilitarismo, va a formular estos imperativos. Uno es el formal. Obra solo según aquellas normas que puedan ser aceptadas racionalmente por los afectados en un diálogo libre. Y el 2 es el de la responsabilidad. Atender a las consecuencias reales de nuestras acciones, especialmente a los efectos colaterales sobre grupos vulnerables. Entonces, también hay que fijarse en las consecuencias, en diferencia de como quizás lo veía Kant. Entonces, esto introduce un elemento semejante al utilitarismo. Quizás aquí puede haber unos tintes de utilitarismo en la ética del diálogo, pero se va a reformular de forma completamente nueva, porque este utilitarismo o este fijarnos en las consecuencias reales va a estar regulado no por la utilidad pura, sino que va a estar regulado por el diálogo. No se va a legitimar una acción por el cálculo matemático, sino por la aceptación intersubjetiva que pueda tener nuestra acción. Así que eso, chicos. No sé si quedó alguna duda con la ética del diálogo. Eso sería la ayudantía y voy a dejar de grabar. Stop recording. Según lo que vimos hoy día,